En junio de 1212 tres reyes cabalgaban juntos, jugándose el todo por el todo contra uno de los mayores ejércitos islámicos jamás reunidos en la península ibérica. Pero lo que nadie podría imaginar es que dos de esos reyes se odiaban, habiendo guerreado entre sí apenas 5 años antes, y que uno de ellos incluso había sido aliado de los almohades pocos años antes. Pero los tres reyes, contra todo pronóstico, decidieron luchar juntos y libraron una de las batallas más decisivas de la Guerra de la Reconquista, que cambiaría el destino de la península ibérica para siempre. En el video de hoy vamos a contar la increíble historia de la Batalla de las Navas de Tolosa, una de las batallas más importantes de la Guerra de la Reconquista. Para entender las Navas de Tolosa, primero necesitamos comprender el estado caótico de la península ibérica en el siglo XII. Los reinos cristianos ibéricos de Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal nunca estuvieron en paz entre sí. Estos reinos constantemente peleaban por territorios, por herencias y por honor. Y mientras se desgastaban mutuamente, el sur de la península ibérica iba siendo dominado por los almohades. Los almohades eran la dinastía bereber del norte de África, conocida por su fanatismo religioso y por su disciplina militar implacable. A diferencia de otros estados islámicos más pragmáticos, como las taifas o el califato de Córdoba, los almohades seguían una línea muy rígida del Islam. Perseguían a los súbditos judíos y cristianos, pero a pesar de eso, reinos como el Reino de León todavía tenían alianza con ellos. Fue para socorrerlos, por ejemplo, que Fernando II de León derrotó a Alfonso Enríquez en el sitio de Badajoz. Sin embargo, en 1195, la expansión de los almohades resultó en una catástrofe para Castilla. En la batalla de Alarcos, el ejército del rey Alfonso VIII fue destrozado por el califato. Los moros usaron una estrategia muy astuta, fingiendo que huían para ser perseguidos y así flanquear a los enemigos y derrotarlos. Y de ese modo, con la derrota de Alarcos, estos casi llegaron a las puertas de Toledo. Y como si la derrota no fuera ya lo suficientemente mala para Castilla, los reinos vecinos de Navarra y León deciden aliarse con los almohades precisamente para debilitar a Castilla. Esto resultaría en la breve guerra castellano-leonesa, librada entre Castilla y León en 1196. Travada entre 1196 y 1197, por más que los reinos vecinos solo pensaran en expansión y en intrigas fronterizas, el peligro de perderlo todo era mayor. Los almohadas no solo eran una potencia islámica, eran todo un proyecto civilizatorio. Fundados en el norte de África en el siglo XII, conquistaron Marruecos y luego Al-Ándalus, imponiendo una visión muy rigurosa del Islam. Destruían mezquitas que consideraban demasiado ornamentadas, quemaban libros y expulsaban e incluso mataban a judíos y cristianos que vivían en territorio bajo su dominio. Y, bajo el mando de Muhammad al-Nasir, el nuevo califa, un grandioso ejército de bereberes, árabes y turcos surgía del norte de África con la intención de conquistar Toledo y expandirse nuevamente hacia el norte de la península. Pero había un hombre en Castilla que entendía que esa amenaza no podía ser combatida solo por un reino. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, era uno de los hombres más inteligentes de la Iberia medieval. El arzobispo sabía que si los almohades se fortalecían y avanzaban, Toledo sería una de las primeras ciudades afectadas. La antigua capital de los visigodos, reconquistada por los cristianos, pronto caería ante la dinastía más radical ya javista. Así que decidió actuar y convenció al Papa y al nuevo Inocencio III de declarar una cruzada contra los almohades. Y decide recorrer Francia, Italia y Alemania durante más de un año, reclutando caballeros y recaudando fondos. Y de esa manera, cruzados alemanes, franceses e italianos llegaban por miles dispuestos a luchar contra el infiel. Pero la alianza ibérica aún estaba lejos de estar garantizada. Alfonso IX de León exigió compensaciones territoriales de Castilla antes de comprometerse con la cruzada. El rey Sancho VII de Navarra, que según los relatos de la época era el rey más alto de la cristiandad, con cerca de 2,30 metros de altura, también tenía amplias desavenencias con el rey de Castilla, y era un aliado tan fiel de los almohades que llegó a ir al norte de África para ayudarlos a combatir rebeliones. Solamente Pedro II de Aragón aceptó la petición sin condiciones. El Papa, entonces, excomulgó de inmediato al rey de León
por conspirar con los islámicos y prohibió expresamente que cualquier rey atacara Castilla mientras estuviera luchando contra los almohades. Sancho VII, para ganar prestigio con la cristiandad y con el Papa, también aceptó combatir a los antiguos aliados. Portugal, por su parte, también atendió la petición del Papa y, aunque su rey no fue personalmente, muchos caballeros y nobles voluntarios se integraron a las filas del ejército cristiano. Así, en junio de 1212, el ejército cruzado partió de Toledo, y la fuerza era impresionante. Caballería pesada de las órdenes militares del Hospital, de Santiago, de los Templarios, de Calatrava, además de milicias municipales, cruzados europeos y tropas reales de 3 coronas. La marcha inicial fue rápida y, entre otras conquistas, tomaron la fortaleza de Malagón y después la de Calatrava. Sin embargo, fue ahí donde surgió el primer conflicto interno. Alfonso VIII, siguiendo la tradición de los reyes ibéricos, respetó la vida de los defensores que se rindieron en la fortaleza. Los cruzados alemanes y franceses, acostumbrados a una guerra diferente, se negaron a aceptar esa política. Y de ese modo la mayor parte de los cruzados europeos desertó y regresó a casa, pensando que el rey solo quería usarlos para expandir su reino, y no realmente para combatir campesinos. Vivían, lo que hizo que el ejército se redujera, y pronto se encontraría con un gran obstáculo natural, la Sierra Morena. Al-Nasir, siendo un comandante inteligente, concentró sus fuerzas en el paso de la sierra y fortificó las posiciones, esperando que el calor, la escasez de víveres y el cansancio destruyeran a los cristianos incluso antes de la batalla. Y por último, cuando los cruzados intentaran retirarse, los almohades los aplastarían en plena retirada. El plan era brillante y parecía que funcionaría. Los reyes no sabían cómo resolver esa situación. Ya habían enfrentado deserciones y, si retrocedían, se quedarían sin moral y los moros aún los perseguirían. Pero al mismo tiempo estaban acorralados, pues la ladera de la sierra ya tenía trincheras y fortificaciones justamente para acabar con ellos si avanzaban. Y todo eso mientras el terrible calor de junio castigaba a las tropas cruzadas. Así, cuando todo parecía perdido y los 3 reyes ya discutían la retirada, apareció inesperadamente un humilde pastor. Ese pastor conocía un camino alternativo por la sierra que era desconocido por los almohades y que permitía rodear sus defensas. Así, los cristianos lograron encontrar a sus adversarios sin ser acorralados por el terreno y rodeando las posiciones fortificadas. La tradición católica considera que ese pastor fue una aparición de San Isidoro o un ángel enviado por la providencia. Por otro lado, los historiadores modernos plantean la hipótesis de que era un espía o incluso un converso cristiano, aunque estuviera en tierras moras. De cualquier manera, el 13 de julio el ejército cristiano cruzó la Sierra Morena por el camino indicado por el pastor, lo que pasó a llamarse el Paso del Rey y pronto llegó a las llanuras de las Navas de Tolosa. Al-Nasir se sorprendió al ver que su estrategia de bloqueo había fallado. Y así ambos ejércitos se encontraron. Los cristianos contaban con 10.000 soldados y 4.000 caballeros, mientras que los almohadas tenían más de 30.000 soldados, teniendo más del doble de combatientes. Los 2 ejércitos estuvieron frente a frente durante 2 días sin que hubiera muertes. Al-Nasir intentó provocar a los cristianos con escaramuzas para forzar a los castellanos a perseguirlos. Pero el rey castellano no caería en el mismo error de Alarcus y así se negó a abandonar su posición. Fue solo en la mañana del día 16 que la batalla finalmente comenzó. La vanguardia cristiana, comandada por Diego López de Haro, atacó a los almohadas que permanecían firmes en sus líneas. Y de ese modo las horas iban pasando y al mediodía la batalla seguía empatada. El centro almohada resistía y parecía que el plan de Al-Nasir de agotar a los cristianos iba a funcionar. Eso porque por más que los cristianos estuvieran mejor equipados, eran muchos menos en número. Fue entonces cuando entraron las órdenes militares. La caballería pesada de las órdenes de Calatrava, del Hospital y del Temple cargó contra el centro almohade con una fuerza brutal, rompiendo la línea musulmana. Pero aún así, la batalla no avanzaba con un vencedor claro. Las tropas cristianas en menor número se mostraban cansadas,
mientras que los almohades aún contaban con muchos soldados de reserva. Y fue entonces cuando llegó el momento decisivo. Los tres reyes Alfonso Beazo de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, que observaban la batalla, decidieron cabalgar con sus últimas tropas para ayudar en la carga final. Esa era la famosa carga de los tres reyes, donde ellos decidieron ir por todo o nada, atacando 3 puntos diferentes de la línea de batalla. Los reyes iban ahí para matar o morir. Y así los soldados, al ver a los reyes combatiendo personalmente a su lado, ganaron un ánimo inesperado a pesar del cansancio, y pronto el centro almohada se desmoronó. Y así no tardó en que el ejército almohada entrara en retirada. El problema era que quienes huían en retirada tenían una mayor probabilidad de morir siendo alcanzados por la espalda. Y así los reyes dejaron claro a sus tropas que nadie debía ser perdonado, ya que podrían enfrentarlos en batallas futuras. Los navarros, con Sancho VII, fueron los primeros en alcanzar el campamento abandonado de los almohades. Y según la leyenda, ahí encontró a la Guardia Negra de al-Nasir, que luchaba encadenada junto con esclavos. Sin embargo, el ejército, en vez de acabar con ellos, lo primero que hizo fue precisamente romper sus cadenas. Y esas cadenas, rotas por Sancho según la leyenda popular, pasarían a formar parte del símbolo de Navarra y sustituirían el antiguo emblema del águila precisamente por las cadenas, siendo hasta hoy símbolo de la región. La victoria de las Navas de Tolosa no trajo conquistas territoriales inmediatas. El cansancio y una epidemia obligaron a los cristianos a detenerse y no avanzar más. Sin embargo, el efecto político fue devastador para los almohades. Al-Nasir huyó al norte de África, donde moriría, probablemente asesinado, al año siguiente en Marrakech, y el imperio almohade, que había crecido sobre la base del terror y la disciplina, colapsó casi tan rápido como surgió. Y Castilla con eso terminó dejando una puerta abierta. Apenas 30 años después de las Navas de Tolosa, el nieto de Alfonso VIII, el rey Fernando III de Castilla, conquistaría Córdoba, Sevilla y el Valle del Guadalquivir. Todo lo que los reinos cristianos habían intentado conquistar durante 5 siglos se volvió posible en solo una generación. En cuanto a los reyes victoriosos, el destino terminó siendo cruel. Pedro II de Aragón murió al año siguiente defendiendo a sus vasallos cátaros en Occitania. Alfonso VI sobrevivió solo 2 años. Y solo el rey Sancho VII de Navarra sobrevivió para disfrutar el prestigio de la victoria. La batalla de las Navas de Tolosa es uno de los momentos en que la historia de la península ibérica se revela mucho más compleja de lo que se imagina. No fue una simple batalla entre civilizaciones, fue una alianza improbable de reyes que se odiaban, formada por un arzobispo visionario, salvada por un pastor anónimo y ganada por caballeros que cabalgaban hacia la muerte, en el calor del verano europeo. Una batalla que solo salió bien por una conjunción muy específica de varios factores, y que tuvo en el heroísmo final de sus reyes, dispuestos a avanzar a todo o nada, su resultado definitivo. Y esa importante batalla redefiniría por completo no solo el rumbo de la reconquista, sino también después el mapa del mundo. ¿Y tú? ¿Conocías los pormenores de la batalla de las Navas de Tolosa? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal en este momento. Así podrás profundizar y conocer aún más la apasionante historia ibérica.